Noticias con independencia. Radiograma. 6:21 p.m. La Moneda Chica, esta sede prestada por la Universidad de Chile, el comando de Gabriel Boric, para que realice sus reuniones previas para la constitución del equipo de gobierno, hoy día amanecieron rayadas. Y ha generado muchísima polémica las declaraciones de Camila Vallejo. ¿Qué es lo que dijo? Es una legítima forma de expresión, los rayados, aunque preferiría otras, dijo. Es una declaración, a mi juicio, opinión personal, discutible, por lo tanto, pero a mi juicio, una opinión grave, porque pasa a ser la justificación de un delito, ¿no es cierto?, de una falta, el daño a la propiedad privada, por ejemplo. Pero ¿sabes por qué? Porque si el día de mañana, a ver, por ejemplo, hay uno de los rayados, gente que rayó esto cree, por ejemplo, y uno podrá estar de acuerdo o no, que en Chile hay presos políticos. Bueno, también hay gente, y uno podrá estar de acuerdo o no, que cree que en la macrozona sur hay terrorismo. Si esa gente esta noche rayara la sede de este comando de Gabriel Boric pidiendo el fin del terrorismo porque ellos creen que lo hay en la Araucanía, por ejemplo, ¿Camila Vallejo lo aceptaría como una legítima forma de expresión? ¿O depende de lo que se raye? Y esto podría asociarse o recordar, en algún momento, por ejemplo, hubo tomas de sedes partidarias. Me acuerdo que hubo una toma de la sede de la UDI en la comuna de Providencia, protagonizada por militantes de las Juventudes Comunistas, pero cuando hubo un amago de toma de la sede del Partido Comunista, aparecieron grupos de defensa para impedir la toma de la sede del Partido Comunista. Y por lo tanto uno alimenta la sospecha de que aquí efectivamente hay, ¿cuál es la palabra? Hay un doble estándar. Dependiendo de cuál sea la consigna, parece que es válida o no válida esa legítima forma de expresión, como dijo Camila Vallejo. Y cuando se establece un doble estándar, se establece discriminación y por lo tanto se establece abuso. Esperemos que este no sea el tono, digamos, con que la futura administración entienda cuáles son las legítimas formas de expresión, porque podríamos terminar, por ejemplo, con el Palacio de la Moneda rayado todos los días. Y esto yo lo quiero asociar con la encuesta de la Universidad Católica, Tomás, que apareció en el día de hoy, que es muy, muy preocupante, porque de acuerdo a esa encuesta, entre los jóvenes de 18 a 24 años, el 51% valida la violencia política en determinadas circunstancias. Y esto habla de la precariedad de la fidelidad hacia la democracia. Porque si el 51% está disponible para validar la violencia, eso evidentemente es el fin de la política y el fin, a la larga, eventualmente de la democracia. Es muy grave. Ahora, responsabilidades, bueno, sistema educativo, el fin de lo que siempre alegan, ¿no es cierto?, el fin de los ramos de educación cívica y todo eso, pero yo creo que es más que eso. No basta un ramo, digamos, en la escuela para incentivar el apego a los valores democráticos. Por definición, la violencia es contraria a la democracia. Uno podrá buscar todos los argumentos, pero a la larga es contraria a la democracia, porque finalmente es la ley del más fuerte, y donde un voto no es igual a una persona, sino que vale más el que pega más fuerte, el que tiene el garrote más largo, o el arma más potente. Yo me hago una pregunta. Si alguien valida la violencia para lograr determinados objetivos, resulta absolutamente lógico que considere legítima la violencia de otros, porque me imagino que no consideran solo legítima la violencia de ellos, las que sustentan sus propias posiciones. Porque si esos son los niveles éticos y morales, me imagino que también la violencia de otros será legitimada. O sea, cuando la violencia los afecta a ellos, ¿tendrán que aceptarla? ¿Van a reclamar pidiendo ayuda? ¿Van a pedir que otros los defiendan? ¿Van a cacarear haciéndose las víctimas? Cuando desde el punto de vista ético y moral son victimarios en estos momentos, porque no hay ninguna diferencia entre el que ejerce la violencia y el que se alegra por esa violencia que ha sido ejercida. Ninguna diferencia ética. Si la violencia los afecta a ellos, ¿se van a victimizar o no? Porque esta cuestión es en serio, es una cuestión muy dura.
es simplemente una declaración irresponsable. Pero mira, toma, y aquí hay un aprendizaje. Después de la Segunda Guerra Mundial, se formó un consenso que se ha ido un poquito desmoronando, pero uno de los consensos era eso, ¿no? Que la política debe prescindir de la violencia. Porque la validación de la violencia termina, claro, en la medida que te favorece, termina alimentando regímenes autoritarios que terminan en regímenes finalmente dictatoriales. Esa es la deriva natural. La deriva natural del apego a la violencia, el embrutecimiento en primer lugar, partamos por ahí, y después el lento pero sostenido declive hacia formas de autoritarismo e incluso de dictadura. Ya, pero ese es un tema al cual tendrán que ponerle muchísima atención. ¿Quiénes? Bueno, quienes tengan que asumir el poder. A ver, hoy día hubo rayados contra el presidente electo. A ver, también está eso. Hoy día se rayó también contra el presidente electo Gabriel Boric. ¿Será legítimo? ¿Hasta dónde va a ser legítima la forma de expresión, por ejemplo, contrarias a Boric, de quienes hoy día los rayaron, que eventualmente mañana... ¿Hasta dónde se les va a permitir hacer qué? Nivaldo, hay personas cuyas propiedades, y no grandes propiedades, cuyas propiedades son rayadas permanentemente y con una paciencia infinita que yo admiro, limpian y limpian y limpian. ¿Con qué derecho les hacen eso? Yo me pregunto por qué ese señor que está ahí, esa señora que está ahí, tiene que soportar la carga de tener que limpiar y limpiar porque quiere vivir en su propiedad limpia. Propiedad además que es una fachada que da a la vista del mundo, de todo el público, por lo tanto las fachadas es un lugar desde ese punto de vista estético público. ¿Por qué tienen que hacer eso? ¿Por qué tienen que soportar eso? Entonces livianamente, incluso hay algunos auditores que nos escriben que esto es un exceso lo que estamos diciendo, ¿eh? Bueno, resulta que ¿por qué ustedes creen que esa persona tiene que soportar eso? Que me lo expliquen. ¿Por qué? Y si ellos estarían dispuestos a que su lugar donde vive esté permanentemente pintado y rayado con cualquier cosa. Particularmente con consignas que no comparten. Por ejemplo, ¿y cuál sería su reacción? Entonces, ¿sabes qué? A veces la carga hacia otros es una cuestión liviana, cuando no se soporta una carga propia, ¿no? De tercero. Entonces, algo está pasando en la sociedad. De todas maneras. Algo grave. Y otra cosa que está pasando, atención con esto del aumento de los contagios de coronavirus, más de 3.000 en esta jornada. Hay expertos que hablan de que podríamos llegar a entre 4 o 6.000. Y sabe lo relevante en lo que está ocurriendo en el mundo. Muchas veces hemos dicho aquí que Europa es una especie de adelanto de lo que nos puede ocurrir. Europa está en pleno invierno, son otras condiciones, pero los niveles de contagio que se están viviendo en Europa son realmente gigantescos. Con récord hoy día en Francia con 261.000 contagios, sí, 261.000 contagios, Italia 219.000, pero mucho más cerca Argentina. Hoy día Argentina rompió nuevamente su récord de contagios, 109.600. Superó la barrera de los 100.000 contagios diarios Argentina. Y esto que en Argentina yo no sé si la variable Omicron sea todavía la más predominante, probablemente lo sea, pero lo que está ocurriendo en muchos países de Europa, y lo ha señalado hoy día la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es que podríamos estar incluso ante un fenómeno, como afortunadamente la variable Omicron, en la amplísima mayoría de las personas vacunadas, su manifestación es similar al de un resfrío en algunos casos severo, pero resfrío, muchas personas terminan aislándose en sus casas, no se hacen los test y por lo tanto ni siquiera son consignadas como contagio. Y eso hace, claro, que se quedan en sus casas 2 o 3 días, pero después salen y por lo tanto contagian a otros. Así es que, a prepararse. Hoy día se han dado a conocer, por ejemplo, las pautas, los calendarios para la 4ª vacuna, vale decir, segunda dosis de refuerzo, como ya emprendieron otros países en el mundo, particularmente, por ejemplo, el primero, Israel. Análisis sin compromisos. Opinión independiente. 6 de la tarde, 30 minutos. Vamos de inmediato